Cuaderno número 187 de Cristianismo y Justicia. Título: Atrapadas en el limbo. Mujeres, migraciones y violencia sexual. Autora: Sonia Herrera. Me parece que las que tienen el coraje de rebelarse a cualquier edad son las que hacen posible la vida. Son las rebeldes quienes amplían las fronteras de los derechos, poco a poco, quienes estrechan los confines del mal y los reducen a la inexistencia. Natalie Barney. Se hace camino al andar. Depende del género del camino, de la procedencia de los pies y la pertenencia de los zapatos. Ángela Botero Pulgarín, Inmaculada Lozano Caro. Capítulo 1. Introducción. Pobreza, migraciones internacionales y derechos de las mujeres. La migración, tanto interna dentro de un mismo país como internacional, ha estado presente en la historia de la humanidad desde sus orígenes. Son diversas las causas que intervienen en los movimientos migratorios: socioeconómicas, políticas, culturales, familiares, religiosas, climáticas o por catástrofes naturales, bélicas, etc. Como diversas son también sus dicotomías: regular, irregular, migración a corto o a largo plazo, migración voluntaria o forzada, temporal o indefinida, individual, colectiva. Tal como explica Olvia Alejandra Maisterra, las motivaciones para migrar han respondido también históricamente a numerosas inquietudes o necesidades, como la búsqueda de una mayor calidad de vida o la huida de la pobreza, de la persecución o de la violencia. A la curiosidad por traspasar fronteras, conocer nuevos lugares, culturas y personas, a la pretensión civilizadora y evangelizadora, a la expansión conquistadora y colonizadora, a la necesidad de ampliar horizontes, de salvaguardar creencias, modos de vida y cosmovisiones, huir de la violencia, adquirir e intercambiar conocimientos, bienes, servicios y mercancías, pero también a la necesidad de sobrevivir. Y precisamente a esa necesidad de sobrevivir se deben actualmente a la mayor parte de las migraciones mundiales, cuyo panorama a grandes rasgos se describe en los siguientes puntos. Teniendo en cuenta que no disponemos de datos oficiales desde el año 2005 y que es más que probable que dichos datos hayan aumentado sustancialmente como consecuencia de la crisis global económica de los últimos años. A nivel mundial, el número de migrantes internacionales alcanzó los 191 millones en el 2005. Aproximadamente una tercera parte se ha trasladado de un país en desarrollo a otro, mientras que otro tercio ha pasado de un país en desarrollo a uno desarrollado. Es decir, que los migrantes sur a sur son casi tan numerosos como los sur a norte. En 2005, Europa acogió el 34% del total de migrantes, América del Norte el 23% y Asia el 28%. Solo el 9% vivía en África, el 3% en América Latina y el Caribe y otro 3% en Oceanía. Aunque generalmente se tiende a pensar que son predominantemente los hombres quienes migran, las mujeres migrantes que cruzan fronteras representan ya desde 1960 casi la mitad del total mundial de migrantes y son más numerosas que los varones migrantes en los países desarrollados. Los roles tradicionales y las desigualdades de género, así como las relaciones de poder derivadas de los mismos, determinan el proceso migratorio a la vez que se ven afectadas y transformadas por él. Podríamos decir que en una cara de la moneda, la decisión de migrar de forma independiente proporciona a las mujeres nuevas vías para escapar de relaciones opresivas, mejorando así su calidad de vida y transformando las conductas, expectativas y comportamientos que tradicionalmente les han sido asignados, convirtiéndose muchas veces en proveedoras de ingresos
dotándose a sí mismas de una mayor autonomía y autoconfianza, y alejando de este modo la idea patriarcal del hombre como cabeza de familia y sustentador de la misma. Sin embargo, en la otra cara del proceso migratorio, las mujeres se encuentran con toda una suerte de vulnerabilidades y riesgos, vejaciones, asaltos, abusos verbales, amenazas, extorsión, campamentos deficientes, enfermedad, largas jornadas de trabajo y precarización laboral, irregularidad de su condición legal, muerte, etc., derivados del aislamiento, la discriminación y la exclusión que muchas veces acompañan el camino y que habitualmente las lleva a padecer las mismas desigualdades asociadas a su género que ya sufrían en sus lugares de origen. Teniendo en cuenta, como ya se ha visto anteriormente, que las mujeres constituyen casi el 50% de la población migrante internacional, en este cuaderno se quiere visibilizar desde una perspectiva feminista una realidad que muchas veces se esconde o se trata de forma residual en los medios de comunicación tradicionales. La realidad vivida y sufrida por miles de mujeres migrantes en tránsito que emprendieron su proyecto migratorio buscando unas condiciones de vida más prósperas y que a menudo se ven inmersas en una cadena de violencias machistas, económica, simbólica, psicológica, institucional, física, etc., de las que son objeto por su condición específica de mujeres, que suponen una continua violación de sus derechos humanos fundamentales y que muchas veces desembocan en una de sus formas más cruentas, la violencia sexual. Pero ¿cómo abordar este tema siendo mujer sin pasarlo por el filtro de la empatía y de la identidad? ¿Cómo podemos mirar hacia otro lado ante el sufrimiento de aquellas que por su origen y su clase social se ven obligadas a emprender un duro viaje con final incierto que tantas veces las deja zabordadas en el limbo sin poder regresar y sin poder proseguir? ¿Cómo no dolerse e indignarse, además, ante la indiferencia de la sociedad patriarcal y machista que continúa buscando coartadas a la violencia contra las mujeres? ¿Y cómo no sublevarse cuando en todos los países del mundo, en mayor o menor medida, las mujeres seguimos padeciendo las consecuencias de una discriminación histórica y seguimos viendo cómo a diario nuestros cuerpos son invadidos, juzgados, cosificados y mercantilizados? Honestamente, no se puede. Y por ello, este texto es el resultado de un motín interior, del compromiso inquebrantable contra la violencia machista en todas sus manifestaciones y de la conmoción que camina para visibilizar la injusticia y promover el cambio. Capítulo 2. Fronteras y violencia sexual. Un fenómeno complejo. Si el riesgo y la vulnerabilidad estructural caracterizan los movimientos migratorios en general, principalmente cuando se realiza de forma indocumentada, esta situación se agrava de forma excepcional en el caso de las mujeres, ya que los ataques y abusos que sufren se dirigen habitualmente contra su sexualidad, agrediendo su integridad física, psíquica y emocional. La violencia sexual es un fenómeno complejo, polimórfico, ya que atañe a lo físico, lo psicológico, lo social y lo institucional, y difícil de documentar debido a la escasez de datos sobre migraciones segregados por sexo en algunas regiones del mundo y por la ausencia de estadísticas fiables y reportes sobre las agresiones sexuales en particular. Como concepto, podemos definir la violencia sexual que sufren las mujeres en tránsito como todo acto o agresión, tanto físico, la violación, por ejemplo, como simbólico, amenazas o ataques verbales, comentarios, soeces, acoso, que va dirigido contra la sexualidad, la identidad y el cuerpo de la mujer migrante y que ésta interpreta y siente como tal. En definitiva, los actos que concretizan la violencia sexual pueden considerarse, tal como afirma la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés,
y la Plataforma de Acción de Beijing, entre otras disposiciones internacionales, como manifestaciones de las desigualdades de poder relacionadas con el género que se producen constantemente en la sociedad y que continúan subordinando a las mujeres respecto a los varones en razón de su sexo. Capítulo 2.1. Cuerpos violables, patriarcado, capitalismo y objetualización del cuerpo femenino. La violencia es una forma cruel de negación del otro o otra y cosificación del sujeto. La violencia específica contra las mujeres abarca así el amplio espectro que va desde las condiciones extremas de las guerras hasta la cotidianidad del ámbito doméstico. Dicha cosificación u objetualización de las mujeres no representa otra cosa que la negación de éstas como iguales y la apropiación del cuerpo y de la sexualidad de la mujer, como pertenencia sujeta a la voluntad del agresor para hacer lo que se desee con ella. Partiendo de esta premisa, es lógico deducir que la violencia sexual se perpetra con mayor impunidad en contextos sociales profundamente patriarcales, más aún en contextos de alta violencia, como muchas de las fronteras de las que se hablará más adelante, donde se generaliza una visión cosificada de las mujeres sin la menor censura social. El hecho de objetualizar a la mujer la convierte en un ser utilizable y como tal violable e incluso eliminable. Así, el concepto capitalista de propiedad privada y la ideología patriarcal se alían perversamente para revalidar constantemente la subordinación y la dominación femenina mediante el control y el acceso forzado y no consensuado a sus cuerpos que se acentúa en el caso de la violencia sexual contra las mujeres migrantes en una situación de frontera o en zonas de tránsito migratorio. El caso es reflexionar sobre esta cuestión. ¿Por qué es la exposición a la violencia sexual o la muerte como resultado de ella el tributo principal que las mujeres deben pagar para participar de esta archinombrada fiesta intercultural del movimiento de la globalización? Parece que se jugara una gran partida de ajedrez global entre los reyes del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado, donde las peonas o las figuras femeninas que salen de sus casillas iniciales fueran piezas zancadilladas, comidas al paso o sacrificadas. Sin embargo, el feminismo y el pensamiento crítico tienen que reconocer también que son piezas que se coronan de reinas si alcanzan la octava casilla. En ocasiones, además, la violación se utiliza como una forma de humillar y atemorizar tanto a otras mujeres como a los propios hombres que las acompañan, ya que en muchas culturas y sociedades las agresiones sexuales son interpretadas como ataques contra el honor masculino o incluso contra el de toda la comunidad a la que pertenece la víctima. De este modo, tal como afirma Olivia Ruiz, violar a una mujer migrante en frente del esposo, hermano, hijo o acompañante degrada a la mujer y al hombre, o a los hombres que la acompañan. Otra cara de la cosificación y mercantilización del cuerpo femenino durante el transcurso del viaje migratorio tiene que ver con la utilización del sexo como estrategia de supervivencia. De este modo, algunas mujeres migrantes utilizan su cuerpo como moneda de cambio o como billete hacia el país de destino y ofrecen favores sexuales a cambio de protección, alimentos, ayuda o para evitar controles policiales, asaltos o violaciones colectivas, entre otros obstáculos. Sea como fuere, las mujeres migrantes ven vulnerados sus derechos más básicos de ciudadanía en todas las etapas del proceso migratorio, tanto en el origen como durante el trayecto y a menudo también en el país de destino. Las mujeres pierden, por ejemplo, su derecho a la integridad física, a un trabajo digno y a vivir libres de violencia. Pero más allá del contexto socioeconómico, ¿qué define especialmente al abuso sexual que sufren las mujeres en tránsito? Consideraremos dos características esenciales.
En primer lugar, la violencia sexual es en sí misma una característica intrínseca de la migración femenina que se produce sistemáticamente en muchas áreas fronterizas del planeta y que no por grave deja de asumirse como un hecho inevitable que forma parte del itinerario. Por otra parte, de esa idea de inevitabilidad surge precisamente el concepto de desesperanza aprendida, que Brigitte Godin describe como un estado de resignación en el que las mujeres víctimas de violencia se dan por vencidas y terminan asumiendo las agresiones como un castigo y destino ineludibles. Capítulo 2.2. Riesgo y vulnerabilidad. Coyotes, polleros, ejércitos y otras hierbas. Durante el viaje, las mujeres que deciden migrar están expuestas a riesgos y obstáculos específicos ligados a su condición de cuerpo sexuado en femenino que las sitúa en una posición especialmente frágil y las hace víctimas, como ya se ha visto anteriormente, de abusos, robos, violaciones y explotación sexual, entre otras muchas formas de violencia ejercidas por una amplia variedad de agresores y verdugos, cuyas acciones y comportamientos han sido fraguados en una cultura machista más amplia de violencia contra las mujeres, coyotes o polleros, nombre que reciben las personas contratadas por los o las migrantes como guías clandestinos para ayudarles a cruzar la frontera, principalmente entre México y Estados Unidos, agentes de policía macuteros y corruptos, autoridades migratorias, militares, mareros, pandilleros, delincuentes comunes, narcotraficantes e incluso por otros migrantes. Sobre la violencia cometida por las autoridades y funcionarios, la periodista mexicana Sara Lovera afirma que nadie se hace cargo de las migrantes. Ellas sufren una enorme cadena de violaciones a sus derechos humanos y la extorsión es una de las cosas más terribles. Para dejarlas pasar por México, el pago es el sexo para las autoridades. Así lo expresa también Olivia Ruiz en su artículo Violencia sexual, el caso de las migrantes centroamericanas en la frontera sur. Con los hombres, ellas enfrentan el robo y el asalto por delincuentes, la extorsión y el cohecho por autoridades y los múltiples y diversos peligros que conlleva transportarse encima de un camión de carga o un tren carguero o cruzar a pie un desierto, un río, una selva o una montaña. Y es que el cruce de líneas divisorias entre países se convierte en una situación de alto riesgo y desprotección para las mujeres en tránsito, que deben sortear numerosos peligros en un contexto sui generis, incluso cuando se encuentran bajo la supuesta protección de las autoridades o bajo el amparo del coyote, que debe ayudarlas a cruzar, siempre y cuando éste no huya con el dinero, abandonándolas a su suerte. La situación se vuelve particularmente precaria cuando estas mujeres son traficadas por redes de trata y se convierten en sujetas de violencia sexual y maltrato por parte de los propios hombres que las transportan. Aproximadamente 6 de cada 10 mujeres migrantes sufren algún tipo de agresión sexual durante el camino, agresiones que se llevan a cabo como un acto de ostentación de poder, como instrumento masculino de represión y opresión. Además de la desigualdad de género, el marco de vulnerabilidad en que tiene lugar la violencia sexual en las franjas fronterizas está íntimamente ligado a la violencia sexual en las franjas fronterizas está íntimamente ligado a la violencia general sufrida por los inmigrantes indocumentados, a la indefensión aparejada a la falta de recursos económicos y a la ausencia de poder social, a la pérdida de derechos elementales y en muchas ocasiones también a la etnicidad, a factores culturales e históricos del lugar de origen y al propio background de cada mujer. Capítulo 2.3. Violencia sexual.
VIP y salud reproductiva. Además de las secuelas emocionales y psicológicas que la violencia sexual comporta, limitación de la capacidad afectiva, apatía, insomnio, hipervigilancia, irritabilidad, etc., esta también tiene efectos directos sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes que han sido violadas. En primer lugar, y aunque la relación entre migración internacional y VIPs todavía no ha sido muy estudiada, sabemos que la movilidad poblacional y la vulnerabilidad de los o las migrantes juega un papel determinante en la transmisión de infecciones de transmisión sexual como el SIDA, fundamentalmente en las fronteras internacionales que, como hemos visto, son lugares especialmente hostiles para las mujeres migrantes en tránsito. Cabe añadir que en ocasiones las personas migrantes son estigmatizadas como portadoras de enfermedades y es importante aclarar que la migración en sí no provoca la infección por VIP. Por el contrario, esto depende de cómo y bajo cuáles condiciones ocurre la migración. Informe general sobre género y migración de Bridge y el Instituto de Estudios de Desarrollo IDS del Reino Unido. Resulta imprescindible, además, tener en cuenta que la globalización de la pobreza y el gradual aumento de las migraciones están vinculados al desmantelamiento de las economías rurales locales centradas en el sector agrícola, debido a distintos factores como las catástrofes naturales, los conflictos armados o la pobreza estructural. Es bajo estas condiciones y no otras que la relación entre pobreza y migración ha originado contextos de alta violencia donde las agresiones sexuales, además de la trata, la prostitución y otra serie de prácticas fruto de la discriminación de género, promueven la propagación del VIH entre personas cuyas vidas precarias y poco visibles. En palabras de Judith Butler, se presentan como menos dignas de ser lloradas. La violencia sexual, por tanto, aumenta exponencialmente el riesgo de contraer enfermedades como el VIH, ya que las mujeres no son dueñas de su salud sexual y reproductiva y regularmente son obligadas a mantener relaciones de riesgo sin posibilidad ni siquiera de negociar los términos de las relaciones sexuales o el uso del preservativo. La falta de acceso a servicios sociales y sanitarios y a programas de prevención, asesoramiento y protección de la violencia sexual supone otro gran elemento de vulnerabilidad para las mujeres migrantes, que con esa desesperanza aprendida de la que se hablaba anteriormente, asumen que inevitablemente serán violadas durante el trayecto o que deberán utilizar su cuerpo como salvoconducto para conseguir llegar a su destino. Ante esa certeza, para evitar quedar embarazadas como consecuencia de la violencia, cada vez más mujeres deciden, antes de emprender el viaje, inyectarse potentes anticonceptivos como el Depo-Provera, también conocido popularmente en Centroamérica como la inyección anti-México, que resulta efectivo durante un periodo de 3 meses y que tiene una eficacia de hasta el 97%. En el artículo de Carlos Salinas, La ruta de las que serán violadas, publicado por el diario País en noviembre del 2011, describía así la cotidianidad del uso del Depo-Provera. Para las mujeres centroamericanas es fácil acceder a un anticonceptivo como el Depo-Provera, pues ha sido usado durante décadas por las autoridades sanitarias como tratamiento de planificación familiar. En Nicaragua, clínicas como Profamilia entregan anualmente unas 15.000 inyecciones a más de 4.000 mujeres, el 80% de ellas de zonas rurales. Su uso está extendido en toda América Latina y está reconocido por la Agencia del Medicamento de Estados Unidos, FDA, en sus siglas en inglés. Algunas ONG en América Latina, sin embargo, aseguran que se trata de una droga peligrosa por posibles daños en los huesos y problemas hormonales, y que ha sido introducida en la región por los países ricos como método de esterilización masiva para evitar el crecimiento de la población de las naciones pobres.
A pesar de todo lo descrito, hasta el momento, en el presente cuaderno, y según declara Alejandrina García Rojas, encargada del programa de VIP y mujeres de la Organización Civil Salud Integral para la Mujer, SIPAM, las mujeres migrantes están dispuestas a proseguir con la travesía que puede durar semanas o incluso años en búsqueda de una vida mejor. Capítulo 2.4. Mujeres migrantes y maltrato institucional. Para las mujeres migrantes, la seguridad y la justicia no están garantizadas. Esa falta de garantía se traduce en una nueva violencia institucional que deja indefensas a millones de mujeres que cada año emprenden un largo viaje desde Asia, América Latina o África en busca de una mayor calidad de vida para sí mismas o para sus familias en unos países del mal llamado primer mundo que a menudo las invisibiliza y las ignora mirando hacia otro lado. En cuanto a la respuesta institucional y a la atención que reciben las mujeres migrantes víctimas de violencia sexual, esta regularmente acostumbra a convertirse en una nueva forma de maltrato contra ellas que repercute en una gran desconfianza hacia la capacidad de las instituciones, servicios sociales, sanitarios, policiales, judiciales, para protegerlas o resolver la situación. Esa suspicacia redunda a su vez en la disminución de las denuncias y, por ende, en la invisibilización de este tipo de violencia. Son muchos los estudios que han puesto sobre la mesa el concepto de violencia institucional, ya que tras poner en conocimiento de las autoridades la agresión, son muchas las mujeres que se sienten nuevamente violentadas al toparse con actitudes de indiferencia, discriminación e inoperancia de las instituciones, que en teoría tienen la responsabilidad de prevenir o intervenir ante casos de violencia machista de cualquier índole. En la práctica, los sistemas jurídicos de muchos de los países donde se cometen las agresiones no ofrecen garantías a las mujeres sobre la defensa de sus derechos ni preserva su libertad de movimiento e integridad física y psicológica. Así, en demasiadas ocasiones, el sistema no promueve la denuncia ni facilita la detención y condena de los agresores. Los esfuerzos puestos en marcha hasta ahora por organizaciones no gubernamentales y entidades civiles para mejorar la situación de violencia en las zonas de tránsito y atender y orientar a las mujeres migrantes que ven quebrantados sus derechos siguen siendo insuficientes. Capítulo 3. Lacra global, perspectiva global. Tanto el lugar de origen, la ruta de migración, como el lugar de destino están marcados por la construcción social de género, de manera que las experiencias nombradas en femenino presentan diferencias con relación a las masculinas, tanto para las que se van como para las que se quedan. Cuestiones específicas como la violencia sexual, el control de su sexualidad y la limitación de sus derechos humanos son compartidas por las migrantes, aunque sin obviar, por supuesto, los distintos orígenes, capitales sociales acumulados y expectativas personales. Como todo fenómeno social, la migración también presenta matices y nos muestra historias signadas por la determinación de superar los obstáculos. Son numerosas las huellas de estas viajeras silenciosas que están resignificando derechos, vinculando personas y culturas, superando incertidumbres, legando saberes. Tal y como señala el listado elaborado en 2011 por la revista Foreign Policy, donde se clasificaban los pasos fronterizos más peligrosos del planeta, los conflictos y la violencia no se producen solamente en el interior de los países, sino que en muchas ocasiones sobrevienen en sus fronteras. Capítulo 3.1. Frontera dominico y haitiana. Frontera dominico-haitiana. Como ya hemos visto, las fronteras son lugares enmarañados en los que se interrelacionan diferentes actores, en los que operan distintas formas de discriminación y violencia contra las personas migrantes. En la frontera entre República Dominicana y Haití, en particular,
las mujeres migrantes y las desplazadas por el terremoto de enero del 2010 y posteriormente por la violencia postelectoral desatada en abril del 2011, se mueven entre un enjambre de funcionarios, policías, guardias de aduana, proxenetas, timadores, cobradores, posibles empleadores, traficantes, etc., y se ven expuestas a un amplio abanico de violencias sujetas a varios ejes de discriminación, como por ejemplo el género, el estatus migratorio, la clase social o la etnia. Haití es un estado fallido marcado por la pobreza extrema y la violencia estructural. Las mujeres haitianas en tránsito que abandonan su país e intentan cruzar la frontera encuentran ocupación principalmente en las siguientes áreas: en el mercado de Comendador, en la provincia de Elías Piña, en el lado dominicano, como vendedoras, en casas particulares como trabajadoras domésticas, o en la prostitución tanto en la ciudad de Comendador como en Bellader, en el lado haitiano. Estos son los principales puntos calientes de la línea divisoria entre ambos países, y también es la región con los niveles más altos y normalizados de violencia machista en todas sus variantes: física, sexual, económica, institucional, verbal, psicológica. Además, la franja fronteriza entraña altos riesgos de tráfico ilícito de personas, incluyendo la trata con fines de explotación sexual. Concretamente, el mercado de Comendador es un espacio importante de trabajo y comercio para muchas mujeres haitianas que, a su vez, se ven expuestas a la corrupción y al macuteo de las autoridades que las extorsionan y las amenazan con la deportación si no accede, por ejemplo, a mantener relaciones sexuales con ellos. Si bien la violencia sexual contra las mujeres haitianas refugiadas en los Tent City, los campamentos de Puerto Príncipe y sus alrededores, ha recibido mucha atención mediática en los últimos años debido al incremento de los estudios e investigaciones relacionados con la violencia contra la mujer en los campamentos haitianos. Esta atención no se ha prestado en igual medida y profundidad a la compleja situación de la frontera, alejada de las capitales y los centros de poder, y sus consecuencias sobre la vida de las mujeres migrantes. Añadiendo todavía más precariedad a la situación, la investigadora Brigitte Godin explica: los brotes de cólera 2010-2011 han llevado a las autoridades a cerrar la frontera en varias ocasiones y a segregar a las y los vendedores haitianos de los dominicanos en un mercado provisional en el Carrizal. Todo esto como medida de salud pública. Este hecho provocó que se elevara el número de mujeres que cruzaban la frontera por puntos no oficiales, donde se vieron expuestas a robo, violencia sexual y, en algunos casos extremos, homicidio, femicidio. A pesar de todo, el porcentaje de denuncias en la frontera sobre casos de violencia contra las mujeres haitianas continúa siendo muy bajo debido a distintos factores. En primer lugar, el desconocimiento de sus derechos. En segundo lugar, el funcionamiento deficiente de los servicios de atención en ambos lados de la frontera. Y por último, la carestía de estos servicios y recursos en la frontera haitiana. Capítulo 3.2. África subsahariana, Marruecos, Europa. Marruecos también es país de tránsito para muchos migrantes y solicitantes de asilo procedentes de África subsahariana que intentan llegar a Europa, aunque frecuentemente se ven obligados a permanecer atrapados en Marruecos indefinidamente, sin poder avanzar en su proyecto migratorio y sin poder regresar al país de origen. Muchas de esas personas huyen de la pobreza extrema o de cruentos conflictos armados y sus condiciones de vida en Rabat, en Casablanca o en Oujda, frontera con Argelia, son extremadamente duras. Así lo recogía en el 2010 la ONG Médicos Sin Fronteras, en un informe sobre la violencia sexual en la zona. La gran mayoría de las mujeres entrevistadas por Médicos Sin Fronteras
70% de los casos, explicó que había huido de sus países de origen por conflicto armado, persecución política y otros tipos de violencia o abusos, tales como matrimonios forzosos, violencia doméstica y abusos en el hogar. En el resto de testimonios, sobre todo los de las mujeres procedentes de Nigeria, se reconocieron razones de tipo económico, tales como la pobreza. En este mismo año, Médicos Sin Fronteras atendió a unas 145 víctimas de violencia sexual. Según la organización, entre mayo del 2009 y enero del 2010, 1 de cada 3 mujeres atendidas por Médicos Sin Fronteras en Rabat y Casablanca admitió haber sufrido uno o múltiples episodios de violencia sexual, ya fuera en su país de origen, durante el proceso migratorio y o una vez en territorio marroquí. Esta cifra podría ser incluso más elevada, ya que algunas mujeres no aceptaron hablar o no reconocieron lo que su propio testimonio evidenciaba. El uso de la violencia sexual se convierte así en una de las prácticas violentas más habituales contra la mujer en el marco del fenómeno migratorio. El trayecto fronterizo entre Argelia y Marruecos, pasando de la ciudad argelina de Magnia a la ciudad de Oujda, en territorio marroquí, ejemplifica la extrema peligrosidad del traslado y la especial vulnerabilidad de las mujeres que lo realizan. Tal como recoge el mencionado informe de Médicos Sin Fronteras, el camino hacia Magnia, punto de concentración de los grupos migrantes que pretenden entrar en Marruecos, suele hacerse en condiciones físicas muy duras. En general, viajan hacinadas durante varios días en la parte posterior de las piquets que atraviesan el desierto sin detenerse para dormir ni comer y sin apenas agua. En algunos tramos son obligadas a caminar para evitar los controles policiales. Según varios testimonios recogidos, se dan casos de hombres, mujeres y niños que mueren a causa de las condiciones del trayecto o de la violencia. Las mujeres, además, corren un elevado riesgo de ser víctimas de violencia sexual. Según los datos compilados por Médicos Sin Fronteras, el 59% de las 63 mujeres encuestadas que han pasado por Magnia hacia Oujda han sufrido violencia sexual. Posiblemente esta cifra sea aún mayor si se extrapola a la totalidad de migrantes que pasan por este punto, ya que es la ruta más empleada por los migrantes. Las redes de tráfico los conducen por este lugar y los actores que operan en la zona entre ambos puestos fronterizos son particularmente violentos. Como se apuntaba al inicio de este apartado, muchos migrantes y solicitantes de asilo se encuentran varados en Marruecos, abandonados a su suerte y sin poder emprender el viaje hacia ninguna parte. Esta situación de limbo y de irregularidad impide que las mujeres que sufren ataques denuncien ante el temor y la desconfianza hacia las autoridades, reforzando una vez más la impunidad que ampara a los agresores. Algunas de estas mujeres, además, se encuentran bajo el control de las redes de trata o tráfico de personas y sufren violaciones diarias y explotación sexual. No hay mejor testimonio que sus propias voces, resumidas en el siguiente extracto de la recopilación 10 barcas varadas en la playa, 10 relatos sobre la migración africana subsahariana, realizado por el Servicio Acull Migrantes, SAM, de Casablanca en el 2010. En 2 semanas llegué a Magnia, en la frontera entre Argelia y Marruecos, y allí tuve que esperar 3 meses más. En las afueras de Magnia había un gran campamento para los migrantes. Era un lugar enorme en este momento, noviembre del 2004. Aquel no era un buen sitio. Me arrepentí de dejar Gao. Esto era aún peor. Estábamos en el infierno. Muchas personas murieron en ese campamento de Magnia. Los hombres
eran los únicos autorizados para ir en busca de comida y agua. Las mujeres tenían que permanecer en el interior bajo llave. Dormíamos y comíamos. Eso era todo. Como mujer, he de decir que fue una época difícil para mí. Aprendí a fingirme enferma para mantener alejados a los hombres. Mi embarazo no fue suficiente para protegerme. Algunas chicas fueron golpeadas y heridas con cuchillos cuando trataron de evitar tener relaciones sexuales con los hombres del campamento. Yo me escondía y bueno, confieso que no iba a tomar mi ducha con demasiada frecuencia. Ya sabes a qué me refiero. No era la primera vez que me encontraba así y estaba acostumbrada a este tipo de situaciones. Pero Magnia era diferente. No había manera de salir de allí. Una cárcel para los migrantes en la frontera con Marruecos. A principios de 2005, estaba lista para superar el último obstáculo que bloqueaba mi entrada en Europa. Pero había algo que no cuadraba. Después de este largo viaje hacia Europa, ya sabía que las personas que estaban pagando por mí querían que me metiese en la prostitución, pero esa no era mi idea. Yo había tomado mi decisión. Una vez en Europa, me escaparía una vez más y elegiría mi propia vida. Prostitución, ya lo había intentado y no era una opción para mí. La gente de Oca organizó el último paso. Tenía que ir a Tánger, vivir en el monte con mi bebé y desde allí coger el barco hacia España. Mali fue la primera parada larga, la ciudad de Gao. 3 meses perdiendo el tiempo. Había muchas chicas de países diferentes. Estábamos en una pequeña casa esperando. Me dijeron que iban a Europa como yo. Me sorprendió encontrar a tantas chicas que viajaban a Europa para ir a la escuela. Todavía me acuerdo la forma en que empezaron a reírse de mí cuando les pregunté qué tipo de estudios les gustaría seguir en Europa. Fue entonces cuando comprendí que la prostitución sería mi futuro más próximo. Deprimente, muy deprimente. Llamé a mi mujer de contacto en Europa y le pregunté de qué se trataban. Entonces ella me dijo que me iba a dar la educación prometida, pero que tenía que trabajar para ella. Dijo que si yo no quería seguir el viaje podía volver a casa, y eso es lo que decidí hacer inmediatamente. Pero entonces todos mis problemas empezaron. Ella no envió más dinero y se llevaron todos mis papeles. Así que no podía caminar libre, no podía volver a casa. Estaba sola, varada en Gao. No tenía ni siquiera la dirección de mi familia y además sabía bien que no podía pedir ayuda porque no tenía medios. Capítulo 3.3. Centroamérica, México, Estados Unidos. 3.185 kilómetros de largo. Esa es la longitud de la frontera que separa Estados Unidos y México. Una frontera que en las últimas décadas se ha convertido en una de las zonas más conflictivas de América Latina y en una de las más peligrosas. A pesar de ello, la frontera norte de México recibe un alto flujo de migraciones de migrantes, principalmente centroamericanos, y de otros estados mexicanos que intentan cruzar clandestinamente a Estados Unidos, buscando una oportunidad de mejorar su nivel de vida y el de sus familias. Al no conseguirlo, muchos de ellos se ven obligados a quedarse en la frontera y buscar empleo en ciudades mexicanas como Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros o Nuevo Laredo. El 80% de la industria maquiladora de México se concentra en esta franja fronteriza para poder sobrevivir o para conseguir el dinero suficiente para proseguir con su camino. En muchas de esas ciudades existen además zonas de tolerancia en las que la violencia, el capitalismo exacerbado de la maquila, la prostitución y el narcotráfico están a la orden del día. Desde el 2006, la violencia se acentuó en el lado mexicano
como consecuencia de la denominada guerra contra el narco, emprendida por el expresidente Felipe Calderón, que militarizó el país desplegando unos 25.000 efectivos entre soldados y policías federales. El incremento de la violencia fue inminente y 7 años después las cifras que se manejan son espeluznantes. Según la Organización México Unido contra la Delincuencia, tan solo entre 2007 y 2011 murieron en este conflicto 80.745 personas, 47.453 según fuentes gubernamentales. Aunque en un principio la violencia se concentraba en los estados del norte, progresivamente se ha extendido al resto del país y hoy es considerado por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, como uno de los 5 países con el mayor nivel de delincuencia organizada del mundo. En el caso particular de la frontera norte, esta se caracteriza por su triple configuración como frontera social que separa 2 niveles de vida económicos muy diferentes. Frontera cultural entre el mundo anglosajón y el latinoamericano, y frontera natural, ya que el río Bravo o Río Grande para los estadounidenses, por el que miles de migrantes intentan cruzar cada año, recorre gran parte de la frontera entre ambos países, aproximadamente desde El Paso, Texas, hasta la desembocadura del Golfo de México en el estado de Tamaulipas. Pero, teniendo en cuenta este contexto, ¿a qué se debe el alto flujo migratorio que recibe esta franja fronteriza? Si bien es cierto que el proceso de globalización ha contribuido al crecimiento de los flujos migratorios en general, en la migración desde los estados del sur de México y desde las regiones de Centroamérica y Sudamérica hacia el sueño americano, influyen otros muchos factores políticos, históricos, económicos y culturales, como por ejemplo el marcado contexto de posconflicto de los países de origen como Nicaragua, Guatemala, El Salvador u Honduras, que arrastran graves problemas estructurales desde los años 80 y 90. Sin redes de apoyo y con una falta absoluta de información sobre sus derechos, los y las migrantes procedentes de Centroamérica que cruzan México para llegar a Estados Unidos sufren innumerables vejaciones, tal como han denunciado en reiteradas ocasiones varias organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y algunos medios de comunicación que han intentado dar visibilidad a esta realidad. En este panorama, los grupos tradicionalmente oprimidos se sitúan en una posición de mayor vulnerabilidad a la violación de sus derechos humanos, como en el caso de las mujeres migrantes que abandonan sus comunidades en esos países para salir en búsqueda de unas mejores circunstancias. Anteriormente se migraba para tener una mejor calidad de vida. En la actualidad se migra para no regresar. Hoy cruzar la frontera se convierte en una decisión de vida o muerte. En la frontera, la tierra de nadie, el derecho de la vida vale casi nada, transformándose en un gran vacío donde las personas buscan el sueño americano, muriendo o a veces dejando en el desierto o en el río la esperanza de miles de personas por mejores condiciones de vida. Como decía una popular canción de José Alfredo Jiménez, en algunos lugares del mundo la vida no vale nada, y ciertamente esa frase describe a la perfección el trayecto de centenares de migrantes centroamericanos emprenden cada día para atravesar México a lomos de la Bestia, un tren de mercancías que recorre todo el país de sur a norte, una travesía de unos 5.000 kilómetros y en el que los migrantes viajan en flagrantes condiciones de inseguridad. Los o las migrantes indocumentados o indocumentadas, tras pagar a las mafias unos $1.200, unos 880 euros, suben al tren en marcha y viajan en el techo o entre los vagones del tren, haciendo frente durante el camino a las amenazas y agresiones de diferentes grupos criminales como los Zetas,
extinguidos del Cartel del Golfo en 2010. Así lo ha declarado en numerosas ocasiones el sacerdote Alejandro Solalinde, fundador hace ya algunos años del albergue Hermanos del Camino de Ixtepec, un lugar de acogida para viajeros en tránsito que ofrece ayuda y atención integral a las personas que optan por esta ruta para llegar a Estados Unidos. El migrante es una mercancía sometida a extorsiones, robos y secuestros durante el camino. Ahora, además, se ha impuesto una nueva práctica: pedirle $100 por cada tramo que recorren en el tren, y si no los tienen, los tiran. Algunos los matan, otros tienen la suerte de caer en blando y solo resultan heridos, otros son mutilados. Son personas que han salido forzadas de sus casas y de sus países porque no hay trabajo, y no hablemos ya de calidad de vida. Nosotros tratamos de avisarles de que lo que hay en el norte de México es peor. Les hablamos de los secuestros, les explicamos que ponen en juego su vida, pero nos dicen que para morir en sus lugares de origen, mejor morir intentando llegar al norte, y seguirán viajando y buscando nuevos rincones para conseguirlo. El padre Solalinde, que ha sido agredido y detenido en varias ocasiones por señalar a las organizaciones criminales y por denunciar la indiferencia y la complicidad del gobierno y de las autoridades, trabaja exigiendo leyes más justas que protejan a los y las migrantes a su paso por México y que les permitan viajar por vías más seguras. Pero por el momento, ninguna de las iniciativas presentadas ha cristalizado. Cabe saber que la mayor parte de las personas centroamericanas que intentan llegar a Estados Unidos son mujeres. Según la Misa Nacional para las Migraciones de Guatemala, las mujeres representan el 57% de los migrantes de Guatemala y el 54% de El Salvador y Honduras. Y en este marco de injusticia y sin razones, son precisamente ellas las que vuelven a llevarse la peor parte. Se estima que entre 6 y 8 de cada 10 mujeres centroamericanas son violadas en su paso por México. Otras, como se apuntaba anteriormente, se ven obligadas a ofrecer favores sexuales a cambio de protección o para conseguir atravesar fronteras y retenes. Por desgracia, el sufrimiento, la discriminación y la violencia en base al género no acaban al llegar a la frontera norte. Capítulo 3.4. Mujeres desplazadas en otras áreas del mundo. Otra forma de migrar es el desplazamiento forzado interno, como en el caso de Colombia, o externo, como sucede en Somalia, por ejemplo. En estas circunstancias, las personas migrantes no tienen un proyecto migratorio concreto, sino que se ven obligadas a abandonar sus lugares de origen contra su voluntad, huyendo de la guerra, de las crisis alimentarias o de los desastres naturales, entre otras causas. A propósito de los desplazamientos forzados de mujeres como consecuencia de conflictos armados, el párrafo 136 de la Plataforma de Acción de Beijing, ONU 1995, se recoge lo siguiente. Las mujeres y los niños constituyen el 80% de los millones de refugiados y otras personas desplazadas del mundo, incluidos los desplazados internos. Se ven amenazados con la privación de sus propiedades, bienes y servicios y de su derecho de regresar a su hogar de origen, así como con la violencia y la inseguridad. Habría que prestar especial atención a la violencia sexual contra las mujeres y las niñas desarraigadas que se emplea como método de persecución en campañas sistemáticas de terror e intimidación, y al hecho de que se obligue a los miembros de un determinado grupo étnico, cultural o religioso a huir abandonando sus hogares. Las mujeres también pueden verse obligadas a huir a causa de un miedo bien fundado de sufrir persecuciones por las razones enumeradas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967, incluida la persecución en forma de violencia sexual u otros tipos de persecución basados en el género,
y siguen siendo vulnerables a la violencia y a la explotación durante su huida en los países de asilo y de reasentamiento, así como durante y después de la repatriación. Con frecuencia, en algunos países de asilo, las mujeres encuentran dificultades para que se las reconozca como refugiadas cuando invocan motivos basados en este tipo de persecución. La Plataforma de Acción de Beijing insta a los Estados a intervenir para reducir las violaciones a los derechos humanos de las mujeres en contextos de conflicto y, más concretamente, proporcionar protección, asistencia y capacitación a las mujeres refugiadas, a otras mujeres desplazadas que necesitan protección internacional y a las desplazadas internamente. De igual modo que en los procesos migratorios voluntarios, la situación de vulnerabilidad de las mujeres durante el desplazamiento provocado por conflictos, catástrofes naturales, sequías, etc., es particularmente elevada, especialmente durante el camino o exilio hacia los campos de refugiados. La mayor parte de ellas parten de sus lugares de origen con pocas pertenencias y recursos, a menudo con hijas o hijos a su cargo y con poca información sobre cómo llegar a un lugar seguro. Por todo ello, las mujeres desplazadas, una vez más, están especialmente expuestas a la violencia sexual durante el trayecto e incluso en los propios campos de refugiados, supuestamente seguros, tanto por parte de militares y grupos armados como de otros varones que aprovechan las circunstancias, ya que las mujeres no solamente deben bregar con las amenazas y abusos que sufren personalmente, sino que deben hacerse cargo del bienestar y la seguridad física de sus familias. Aproximadamente la mitad de las personas desplazadas son mujeres adultas y niñas que se enfrentan a la severidad de las largas jornadas de camino y con frecuencia al acoso y a la violencia sexual, habiendo perdido en ese mismo trayecto hacia el exilio el amparo de sus hogares, de sus estructuras familiares y de sus gobiernos que las someten a la más absoluta indiferencia. Aunque en los últimos años el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR o UNRWA, por sus siglas en inglés, ha puesto en marcha una serie de programas destinados a garantizar el acceso de las mujeres a la protección legal y primordialmente a la ayuda humanitaria de emergencia mientras intentan componer sus vidas. Estas medidas no han sido suficientes para paliar los abusos generalizados contra las mujeres. A continuación, se exponen dos claros ejemplos de situaciones de desplazamiento donde las mujeres se ven inmersas en contextos de alta violencia, de las cuales son las principales víctimas y a la vez supervivientes. Capítulo 3.4, apartado 1. Somalia y Kenia. Somalia, Kenia. Tras más de 20 años de conflicto armado, y en un país donde el 43% de los 9,8 millones de personas que lo habitan viven en extrema pobreza, las mujeres somalíes son el perfecto exponente de la macabra alianza entre capitalismo y patriarcado en el mundo y de la indolencia de la comunidad internacional ante su sufrimiento. En Somalia, las mujeres sufren sistemáticamente y de forma cotidiana toda una serie de injusticias, escaseces y violencias entre las que encontramos, por citar solo algunas, la hambruna, la pobreza extrema, las agresiones sexuales, la mutilación genital, especialmente la infibulación, los matrimonios forzados o el nulo sistema de salud que afecta sustancialmente a la salud sexual y reproductiva. En Somalia, una mujer embarazada tiene el 50% de probabilidades de morir durante el parto. El desplazamiento desde Somalia hasta llegar a Dadaab, el mayor campo de refugiados del mundo situado en el lado keniano de la frontera, es largo y peligroso. Durante el viaje, mujeres y niños
son víctimas de violaciones cometidas por hombres armados, mayoritariamente militares y asaltantes, y una vez llegan a Dadaab, sus perspectivas de conseguir un refugio seguro se ven a menudo ensombrecidas por nuevos obstáculos y la constante amenaza del machismo y la violencia sexual. Así lo afirmaba en agosto de 2013 Donatella Rovera, asesora general de Amnistía Internacional, sobre situaciones de crisis. Las mujeres y las niñas obligadas ya a huir de sus hogares debido al conflicto armado y la sequía se enfrentan ahora al trauma adicional de vivir bajo amenaza de agresión sexual. Muchas de las mujeres con que hablamos viven en refugios fabricados con trapos y plásticos que no ofrecen ninguna seguridad en absoluto. En el contexto de desgobierno existente en general en el país y de falta de seguridad de estos campos, no es de extrañar que se cometan tan terribles abusos. Según datos de Naciones Unidas, en el 2012 se produjeron en Somalia unos 1.700 casos de violación en asentamientos para personas desplazadas internamente y al menos el 70% de los casos fueron perpetrados por hombres armados con uniformes del gobierno. Casi una tercera parte de las supervivientes eran menores de 18 años. La mayor parte de las víctimas de violencia sexual explicaban que no habían denunciado la agresión a las autoridades por miedo al estigma y por falta de confianza en la capacidad y en la voluntad de la policía para esclarecer lo sucedido, ya que en Somalia los procesos penales de las sentencias por casos de violación u otras formas de violencia sexual son excepcionales. En esa línea, Rovera afirma: la falta de capacidad y voluntad de las autoridades somalíes para investigar estos delitos y poner a los responsables a disposición judicial deja a las supervivientes de violencia sexual aún más aisladas y contribuye a propagar un clima de impunidad en el que los agresores saben que no tienen que pagar por sus delitos. Deben tomarse medidas concretas para garantizar justicia a las víctimas y transmitir de manera enérgica e inequívoca el mensaje de que la violencia sexual no puede tolerarse ni se va a tolerar. Capítulo 3.4, apartado 2. Colombia. El desplazamiento interno en Colombia a causa de la presión generada por el conflicto armado que se desarrolla en el este y nordeste del país desde la década de los 60 entre el gobierno colombiano, la guerrilla y los grupos paramilitares ha dejado prácticamente despoblada esta región. En 2009, Oxfam ratificaba en uno de sus informes que la violencia sexual es una de las principales causas que encabezan el desplazamiento forzado en Colombia, y aseveraba que, al igual que en otras muchas áreas del planeta, la impunidad y la incuria de las instituciones se unen para no investigar, juzgar, sancionar y reparar los casos de violencia sexual. Ante este panorama, muchas mujeres no se atreven a denunciar y la justicia nunca llega. En el caso de Colombia, existen informaciones fehacientes procedentes de investigaciones nacionales e internacionales sobre las violaciones perpetradas contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres por parte de los diferentes grupos armados involucrados en el conflicto. Estos comprenden una amplia gama de crímenes: abuso sexual y violaciones, anticoncepción y esterilización forzadas, prostitución forzada, esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual e incluso la muerte. Por otra parte, ante la relevancia de la violencia sexual como una de las primeras causas del desplazamiento interno en Colombia, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer señaló el 23 de octubre del 2013 la necesidad de sentar a las mujeres en la mesa de negociaciones de paz que el gobierno colombiano está llevando a cabo por las FARC desde noviembre del 2012. Capítulo 3.4, apartado 3. Somalia y Colombia no son casos aislados. En otras zonas del mundo, como el sureste asiático,
la República Democrática del Congo, Chad o Sudán, miles de mujeres son objeto de violencia sexual cada año. Así, por ejemplo, las mujeres y niñas congoleñas que son expulsadas de Angola a menudo son agredidas sexualmente por las fuerzas de seguridad angoleñas y congoleñas a lo largo de la franja fronteriza de unos países donde la violencia sexual se ha convertido en una pandemia. Del mismo modo, los grupos rebeldes armados atacan sistemáticamente a cientos de miles de refugiados en Darfur. De nada han servido los acuerdos de paz con los líderes de algunos grupos armados ni la unión de fuerzas para monitorear la frontera. Según informes de la Comisión para Mujeres y Niños Refugiados, en la mayoría de los campos de refugiados visitados en el 2005 en Chad y Sudán, se reportaron casos de agresiones físicas y violación a mujeres llevados a cabo por miembros de la milicia Janjaweed. Como resultado de estas violaciones, muchas de esas mujeres quedaron embarazadas y no denunciaron por temor al estigma social que todavía hoy acompaña a las víctimas de violencia sexual en demasiadas sociedades. En muchos países asiáticos como Tailandia y Myanmar, Birmania, muchas mujeres pobres son víctimas de violencia sexual. En esos países donde los flujos migratorios femeninos internos son abundantes, las industrias de trabajo intensivo destinados a la exportación dan empleo a miles de mujeres y existe el trabajo forzado, la explotación sexual y la trata con abusos normalizados contra los derechos humanos. En Myanmar, además, el Ejército del Consejo Estatal para la Restauración de la Ley y el Orden, CERLO, obliga a las personas sin recursos a trabajar de forma forzosa mientras los soldados someten a las mujeres pobres a todo tipo de vejaciones. Para luchar contra la discriminación y la violencia contra las mujeres desplazadas en las áreas postconflicto, la Resolución 1325/2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas demanda a los Estados y a sus Fuerzas Armadas que incorporen la perspectiva de género a sus acciones y sean capacitados en lo concerniente a la defensa de los derechos de las mujeres. Asimismo, invita a los responsables del diseño de los campamentos de refugiados, de la protección, la repatriación y el reasentamiento a tomar en cuenta las necesidades especiales de mujeres y niñas. Desafortunadamente, el incumplimiento en la aplicación de la resolución no está siendo sancionado y son pocos los países que han puesto en práctica las recomendaciones de la ONU. Capítulo 4. Rendición de cuentas y reparación. Las conductas misóginas, la corrupción, la impunidad social, la pasividad y la falta de sanciones desde la sociedad y la impunidad estatal, la falta de sanciones de los delitos por parte de las instituciones se alían en un macabro pacto contra las mujeres migrantes que se convierten en las principales víctimas de una violencia machista que se exacerba sin límite en muchas áreas fronterizas y de tránsito del globo. Ante esta situación, la falta de reparación integral para las migrantes víctimas de violencia sexual continúa siendo una de las grandes asignaturas pendientes. Las profundas consecuencias que el abuso tiene sobre las mujeres, incluso sobre la propia percepción que tienen de sí mismas, pueden trascender mucho más allá del proceso migratorio y convertirse en un trauma que las acompañe y estigmatice de por vida si no se realiza el acompañamiento pertinente con programas, personal e infraestructuras cualificadas y dotadas de todos los medios y conocimientos sobre la dinámica migratoria necesarios para atender las necesidades de las mujeres que han sido agredidas. Hasta el momento, los instrumentos internacionales existentes en materia de migraciones carecen de disposiciones específicas sobre género y han tenido una baja ratificación por parte de los Estados. Aún así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, considera que
el deber de actuar con la debida diligencia requerida exige de los Estados un compromiso real de adoptar medidas encaminadas a la prevención, investigación, sanción y reparación de la violencia sexual, intervenciones orientadas a asegurar el disfrute integral de los derechos de las mujeres y su derecho a vivir libres de discriminación. Como parte de este deber, los Estados han reconocido el carácter prioritario del problema de la violencia sexual mediante la ratificación de instrumentos internacionales como la Convención de Belém do Pará, aún el instrumento más ratificado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La seriedad del agravio es tal que solamente el cumplimiento de los parámetros internacionales de verdad, justicia y reparación pueden reparar el daño moral causado. Pero para ello es necesaria la implementación de medidas con una vocación transformadora hacia los contextos de discriminación donde se reproduce la violencia sexual, que deben partir de una perspectiva de género e intercultural y que deben ir destinadas a restituir los derechos de las víctimas que han sido vulnerados. Para lograr una reparación integral, por tanto, y teniendo en cuenta las recomendaciones de la TI, debe completarse el siguiente proceso. Restitución. Intentar restablecer la situación previa de la víctima y sus derechos. Indemnización. Es el reconocimiento patrimonial de los daños y perjuicios ocasionados. Rehabilitación. Es necesario ofrecer toda la atención médica y psicológica que ayude a la víctima a continuar con su vida social y cotidiana. Garantías de no repetición. Los gobiernos deben garantizar a las mujeres una vida libre de violencia que impida que vuelvan a repetirse este tipo de acciones. Medidas de satisfacción. Son medidas destinadas principalmente a la justicia, la recuperación de la memoria histórica de las víctimas y la asistencia a quienes buscan esclarecer las agresiones. La estructura estatal, en todo caso, debe ofrecer garantías a las víctimas a través de un sistema judicial ecuánime y competente que esté capacitado para abordar las especificaciones de la violencia contra las mujeres, principalmente la de carácter sexual, de forma resolutiva y firme para juzgar y sancionar a los responsables directos del delito. Más allá de las garantías que los mecanismos judiciales y administrativos ofrecen, de la rendición de cuentas llevada a cabo por los gobiernos y de las medidas de resarcimiento y compensación que se establezcan, nos encontramos con otra necesidad esencial para la reparación integral y para la no repetición futura a la que no se está prestando la suficiente atención, la prevención. En este ámbito, la educación afectivo-sexual, desde la igualdad de género en la infancia y durante la adolescencia, tiene un papel fundamental al dotar al alumnado de herramientas para lograr una convivencia entre mujeres y hombres basada en el respeto, en la autonomía emocional, en la ética del consentimiento y en la igualdad de derechos, entre otros valores. Una convivencia, a fin de cuentas, liberada de estereotipos de género, de desigualdades de poder y de masculinidades todavía hoy cimentadas en el control, la fuerza y la violencia. En lo que concierne a la violencia sexual, la prevención, la rendición de cuentas y la reparación integral tienen como objetivo último la ruptura con las desigualdades que originan dicha violencia y la observación de los derechos humanos, de modo que las mujeres puedan migrar de forma segura y en igualdad de condiciones respecto a sus compañeros varones, beneficiándose así de las oportunidades que la movilidad puede ofrecerles. Para ello, según el Instituto de Estudios de Desarrollo del Reino Unido, es necesario que los Estados tomen algunas medidas básicas. Fomentar políticas públicas orientadas a asegurar suficientes canales regulares para la entrada de las mujeres con el fin de evitar que sean empujadas a vías irregulares más arriesgadas. Contraer
acuerdos bilaterales entre los países emisores y receptores que protejan los derechos de los migrantes. Apoyar y ratificar los marcos del derecho internacional que brindan protección a las mujeres migrantes, tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Plataforma de Acción de Beijing, entre otros. Apoyar a las migrantes durante todo el proceso migratorio, proporcionándoles información sobre derechos legales antes de su partida y asegurándoles el acceso a servicios básicos tales como vivienda, educación y salud. Prestar soporte a la organización y la solidaridad entre grupos de migrantes con el fin de encauzar y analizar asuntos relacionados con la exclusión y el aislamiento que estos padecen. Capítulo 5. Para la reflexión. En este cuaderno se ha intentado realizar una modesta aproximación a un fenómeno cuya complejidad y magnitud daría para varios libros. Sea como sea, su lectura y las preguntas que puedan surgir suponen un primer paso de resistencia individual y colectiva ante la violencia sexual. Para seguir reflexionando sobre las intersecciones entre el género, el proceso migratorio, los cruces de fronteras y la violación de los derechos humanos de las mujeres, aquí tienes algunos datos e ideas que pueden resultar interesantes. El empoderamiento de las mujeres migrantes y el conocimiento que éstas tengan de sus derechos es clave a la hora de posicionarse ante una agresión sexual, de modo que puedan corregirse las asimetrías de poder relacionadas con el género que padecen respecto a los hombres que migran. Los Estados deben procurar garantizar la seguridad ciudadana en la trayectoria migratoria. No cabe duda de que las mujeres migrantes en contextos de frontera se sitúan en una posición de vulnerabilidad espectacular, pero las estadísticas para la generalidad de las mujeres en el mundo no son menos alarmantes y debemos recapacitar sobre ellas. 1 de cada 3 mujeres ha vivido o vivirá algún tipo de violencia a lo largo de su vida. 1 de cada 5 mujeres ha sido o será víctima de violación sexual o su intento. El 19% de los problemas de salud que tienen las mujeres de entre 15 y 44 años en los países desarrollados se relacionan con la violencia de género y las violaciones. Muchas mujeres sufren acoso sexual en diferentes momentos de su vida. Entre un 40% y un 50% de mujeres de la Unión Europea lo reportaron en el lugar de trabajo. Más del 80% de las víctimas de trata de personas son mujeres obligadas a ejercer la prostitución, trabajos forzados o servidumbre. Las mujeres se encuentran entre el 70% de las más pobres del mundo. En el mundo, cada año, a 2 millones de niñas les es practicada la ablación y se añaden a los 100 millones de mujeres mutiladas genitalmente. Solo en España, desde 1999 hasta el momento, noviembre del 2013, unas 950 mujeres han muerto asesinadas por sus parejas o exparejas. El 35% de las mujeres del planeta mayores de 15 años ha sufrido alguna vez violencia física por parte de su pareja o una agresión sexual por parte de otra persona. Eso da un total de unos 920 millones de mujeres en todo el mundo. Hay que sensibilizar y concienciar a la población en general sobre este tipo de agresiones. La violencia de género, y en ese caso la violencia sexual en particular, no son solamente un acto individual, sino una manifestación sociocultural que pone de relieve los diferentes niveles de tolerancia de la sociedad en cuestión. Según Melissa Alvarado y Benny Paul, para que las acciones preventivas tengan éxito, es imprescindible y decisivo involucrar activamente a los hombres,
Puesto que la mayoría de los perpetradores son hombres, es importante que reflexionen sobre su actitud hacia este tipo de violencia que afecta de forma desproporcionada a mujeres y niñas. Teniendo en cuenta estos datos e ideas, puede resultar revelador hacerse algunas preguntas sobre nuestra percepción acerca de esta temática. ¿Por qué la violencia sexual contra las mujeres migrantes no recibe la atención mediática debida? ¿A qué se debe la invisibilidad de las mujeres que migran en situaciones de alto riesgo en cuanto a su seguridad? ¿Qué papel juegan en ese ostracismo factores como la posición social o el color de la piel? ¿Qué razones socioculturales hacen que las mujeres migrantes acepten la violencia en su contra como parte de su cotidianidad o como peaje para lograr una vida mejor? Es necesario romper el silencio y actuar contra la indiferencia, ya que la invisibilidad de la violencia sexual resulta incluso más atroz que los propios abusos. Para ello, es necesario implicar a los supervivientes de violencia para prestar ayuda a otras mujeres que hayan vivido circunstancias similares. Siendo así, ¿cómo pueden actuar estas mujeres para convertirse en agentes de cambio? Dice la socióloga Pilar Aguilar que para comprender los porqués de los comportamientos violentos contra las mujeres y más concretamente la violencia sexual, hay que escudriñar e interrogar la estructura simbólica y el universo imaginario de nuestras sociedades, pues ellos sustentan y nutren nuestras conductas y nuestros actos. ¿En qué medida los diferentes agentes socializadores, familia, escuela, medios de comunicación, etc., nos enseñan a tolerar y minimizar la violencia contra las mujeres y a justificarla, específicamente en los casos de agresión sexual? ¿Por qué las mujeres que sufren una violación siguen temiendo el estigma social? La violencia física y sexual y el feminicidio son las formas más extremas de la desigualdad de género. Pero hay otras violencias más sutiles llamadas micromachismos que están muy presentes en nuestras vidas. A menudo son jaleadas y aplaudidas y que son el caldo de cultivo perfecto para las primeras. El uso sexista del lenguaje, las formas y chistes de contenido sexual referidos a las mujeres, la defensa de los celos como parte inherente del amor, el control sobre la pareja, horarios, actividades, relaciones sociales, citas, la falta de responsabilidad sobre las tareas de cuidado o el trabajo doméstico, los silencios despreciativos utilizados como forma de manipulación, la intimidación, los comentarios ofensivos, la desautorización y la desvalorización, el chantaje emocional, el control económico, el paternalismo. ¿Reconocemos estas formas de violencia? ¿Las hemos sufrido o ejercido en algún momento? ¿Callamos muchas veces ante tales actos de desprecio hacia las mujeres? Dice la periodista Soledad Gallego Díaz que para combatir el antisemitismo no hace falta ser judío, como para luchar contra el racismo no hace falta ser negro. Lamentablemente, a veces parece que para combatir la discriminación de la mujer hace falta ser mujer. ¿Qué papel juegan o jugáis los varones en la lucha por la igualdad de género y contra la violencia machista? ¿Qué tipo de masculinidad se sigue transmitiendo en las familias, en la escuela o en los medios de comunicación? ¿Y cómo influye ello en la tolerancia y justificación de la violencia sexual? ¿Realmente hemos asumido como sociedad que la violencia contra las mujeres es un asunto que nos incumbe a todos o a todas? La cultura de la violación está muy presente en nuestra sociedad y todavía en pleno siglo XXI, la sociedad sigue invirtiendo la carga de la culpa señalando a la víctima en lugar del agresor.
Seguimos oyendo frases como se dejó, la andaba buscando, te iba provocando, y la violencia no tiene excusa. Educamos a las niñas para que tengan cuidado o a los niños para que traten a las mujeres como iguales y respeten su voluntad y sus cuerpos. Fin del cuaderno.